Hoy surge algo muy positivo, muy optimista por las consecuencias que va a tener. No es una medida en concreta, pero sí hay que valorarla. Dentro del sector turismo tenemos al sector hotelería, que está muy bien organizado, y a las aerolíneas, que también están muy bien organizados. Y dentro de ese sector, entonces, estas son las dos fuerzas con más capacidad para comunicar los intereses a favor de una apertura y de, fundamentalmente, la movilidad. Entonces, hoy aparecen justamente estas expresiones que estábamos esperando. IATA, la Organización de las Aerolíneas, se hace eco de lo expresado por la Organización Mundial de la Salud, que en ningún país debería exigirse la vacuna como requisito absoluto para poder entrar o salir del país. Que tiene que haber otros medios y que esos medios son las pruebas que están ya siendo usadas. Que tiene que haber otros medios, pero descarta, justamente basado en las leyes que como la Unión Europea tienen, de la no discriminación de los ciudadanos que no estén vacunados. Y está el llamamiento de las aerolíneas a través de IATA. También dice IATA que es hora de una apertura total, de incluso ver medidas de adaptación que ellos tienen capacidad si fuera necesario. Viajes en avión donde toda la gente que no está vacunada pudiera viajar juntos si fuera necesario. Pero IATA ya ve que no se justifica discriminación y aparte que es hora sí de una apertura total. ¿Basado en qué, además? En una razón económica muy fuerte. Muchas aerolíneas no sobreviven. Está en juego el futuro de las aerolíneas. Una reacción muy buena que se complementa con otra del llamado Observatorio del Sector Aéreo, donde en un análisis muy serio de las aerolíneas apoyan la tesis de que la situación es muy grave, coinciden también en que la apertura es necesaria, y esto hay que ponerlo para entender la importancia que tiene, ponerlo en comparación con la visión de hace un año atrás o más, cuando estábamos justamente en pleno shock mundial, en pleno miedo, cuando el Foro Económico Mundial saca una visión donde el futuro eran los viajes en trenes, el futuro no era para viajar en avión, y en ese momento, ya agobiado el mundo por tanto miedo y tanta desorientación, no era como ahora que tenemos por delante la vacunación y determinadas medidas que ya auguran la salida de esto. En ese momento había pánico, y es justamente en ese momento como una idea que no es expresión de ningún mercado, que no es expresión de ningún sector económico y que no es expresión de la población viajera, de los consumidores, sino que viene de arriba, de una agenda que dice esto es lo mejor para ustedes. Y en ese momento plantean justamente finiquitar, dar por finalizado esto de los viajes en avión. Y bueno, en tren los chinos tienen su plan de línea de tren hasta Europa mismo. Te quiero ver cómo iban a ser los viajeros de América Latina para llegar a Europa. Embarcaciones y luego trenes. Bueno, el Foro Económico Mundial es experto en prometer distintas soluciones muy
imaginativas y nunca se imaginó tener que prometer entonces el aumento de 3 meses o 4 de vacaciones para poder disfrutar de unas vacaciones en Europa, porque con el tiempo que va a llevar entre tren y barco, hacen falta 3 meses de vacaciones o más para todo el mundo. Eso pasó, por suerte. Lo que no pasó es la manera de actuar. Cuando hay situaciones de miedo, se lanzan ese tipo de cosas. Y luego viene un silencio. El Foro Económico Mundial, luego de esas expresiones muy fuertes y muy generales, como que se retrae. Y ahí queda a la espera del nuevo miedo para otra vez volver con la misma propuesta. Siempre hay un factor de amenaza. Por supuesto, detrás de esta amenaza contra las aerolíneas estaba un cambio climático donde los científicos no tienen para nada acuerdo en eso. Y sin embargo, se toma como que esa es la verdad absoluta, ¿verdad? Es decir, miedo, miedo, miedo. Nosotros dijimos, vamos a centrarnos en qué dice el sector del turismo porque es el representante genuino de esos intereses de movilidad. Dentro de la hotelería hay más compartimentación, hay más división, porque un hotel en Benidorm, por ejemplo, ahora está prácticamente al borde de la quiebra. Depende exclusivamente de los ingleses que vengan a Benidorm, una zona muy habituada por ingleses que depende mucho de ese turismo. Y ese turismo de Inglaterra está amenazado, restringido, están al borde de la quiebra. En tanto que de pronto otras regiones, esos hoteles tienen buena cobertura y están optimistas. Entonces este sector es más heterogéneo, puede tener más diferencias en el matiz de ver las cosas. En tanto que las aerolíneas no, porque a las aerolíneas se les dijo desde el Foro Económico Mundial, vamos por ustedes. Y entonces ahí no hay alternativa. Cuando hay una línea que conecta 2 países, la aerolínea no puede tener división de intereses. No es como los hoteles que están ubicados en distintos lugares, sino que esa línea o existe o no existe, o es rentable o no es rentable. Y como venía la situación, no era rentable en ningún tipo de viaje. El sector entonces económico que más puja por la movilidad, por supuesto que son las aerolíneas. Y ayer, 14 de julio, ha venido esta expresión muy, muy saludable. Muchos de nuestros suscriptores a veces dicen que incoherencia la Unión Europea, que no sabe resolver, que no respeta los intereses de los viajeros, de los turistas que realmente quieren viajar y conocer Europa. Es importante ver que hay mucha coincidencia entre estas organizaciones no gubernamentales, los foros como el Foro Económico Mundial e incluso la Unión Europea. Porque a nivel de nación, ahí es donde puede haber intereses genuinos en construir país, en construir nación. Y atención, que ni siquiera a veces hay mayoría para eso, a veces son minoría. Entonces, a nivel de la Unión Europea, lo que se junta es más bien un equipo parasitario que responde a las tendencias del momento, porque para sus intereses lo clave es simplemente ser un buen comunicador de esas agendas. Y si la moda es esta, ellos repiten esto, y si cambia, ellos repiten esto, porque lo que se trata es de permanecer en esos cargos tan rentables para ellos como individuos. Pero no hay un interés genuino en construir país, en construir nación. Eso va a venir de parte de los países europeos y hay tendencias muy positivas en varios países a realmente poner los pies sobre la tierra y empezar a pensar en el futuro de la nación, en el bienestar de la gente, que ya hemos pasado por bastante agobio en todo este tiempo.
En la Unión Europea es más bien parecida al Festival Eurovisión de la canción. Durante muchos años, a veces la gente, aún los más con sentido más nacional, decían, pues no está representado lo que es la cultura de mi país, las canciones típicas de mi país. Bueno, las veces que se intentó darle un toque de nacionalidad a esas canciones fue un fracaso tremendo. Es decir, ahí se escribe y se hace la partitura y se hace la música que quieren escuchar a nivel de ese foro que es el festival ese. Entonces, por ejemplo, Suecia ha ganado muchas veces justamente haciendo ese tipo de melodías que están hechas para eso. Están hechas, te doy lo que tú quieres. Y eso es muchas veces un funcionario de la Unión Europea. Yo canto lo que ustedes quieran con tal de conservar ese sueldo que tengo. Vivo de eso. Por eso hay que buscar las voces a favor de la movilidad en otro nivel, en el nivel genuino de los que producen servicios y en el nivel genuino de los que consumen, de los consumidores, es decir, del mercado. Y lo que pasa es que los mercados no están representados en esos organismos por ahora. Es de esperar que los vientos nuevos del interés genuino de construir país, de construir nación, se impongan y se lleguen a expresar a nivel de esa Unión Europea. Por el momento lo encontramos más bien a nivel de estados por separados, pero que están despertando. Y este despertar fue visto hoy con esta comunicación que hace las aerolíneas a través de su organización, que es muy fuerte, que va a impactar mucho, pero como ustedes mismos van a comprobar, esto que acabo de decir ahora y esto que vemos de las aerolíneas no va a ser reproducido en ninguno de los medios masivos de reproducción que, al igual que en el festival, tocan la canción que les dicen que debe ser la popular en este momento. Vamos avanzando en la apertura, eso está claro. Gracias amigos, si les gustó, un me gusta y las suscripciones avanzan, me tienen muy agradecido a ustedes que lo han hecho posible y pronto tenemos esa comunidad que con funcionalidades de YouTube nos permitirán intercambio, nos permitirán mayor comunicación dentro de nuestro grupo. Gracias y a disfrutar un fin de semana. Nos vemos muy pronto.